Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, de la ciudad de Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Como todos los martes, columna de literatura, hoy para conversar sobre algún autor, como siempre, pero bueno, antes las vías de comunicación. 091 99 12 10 es el número de teléfono que tenemos, el número de celular, que nos puedes escribir tanto por Telegram como por WhatsApp, o si no, nos dejas tu comentario en Facebook, en YouTube, donde colgamos los contenidos de Para Viajar Lejos y todas las columnas que hacemos aquí en punto de partida. Como siempre, todos los martes, con María García Marichal, que ya nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, contentísima de verte. Buenos días para la audiencia, para ti. Feliz de estar en la radio, como cada martes. Sí, hoy estamos grabando tempranito. Les digo, por si nos ven cara de dormido, porque estamos grabando muy temprano. Muy temprano. Muy temprano, pero hermoso. Bueno, contame, María, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Muy bien, hoy vamos a hablar de un autor que perdimos el 30 de abril. Es decir, hace un poquititos días que falleció Paul Auster. Muy bien. Un gran escritor. En abril falleció, ¿no? Exactamente, el 30 de abril. Muy bien. Fue un escritor destacadísimo, conocido en nuestras latitudes principalmente por la trilogía de Nueva York, de la que vamos a hablar, por supuesto, pero que tuvo, digamos, una obra bastante profusa. Fue un hombre, además, muy carismático, con mucho peso a nivel de su pensamiento. Así que vamos a hablar hoy del recientemente fallecido Paul Auster. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, a ver, contanos un poquito por dónde vamos a ir. Vamos a hablar primero de su vida. Se llamaba Paul Benjamin Auster y nació el 3 de febrero de 1947 en Newark, en New Jersey, es decir, muy cerquita de Nueva York, en los Estados Unidos. Falleció, como decíamos, el 30 de abril, hace poquitos días, en Nueva York, debido a que tenía un cáncer de pulmón. Murió con 77 años, es decir, era un hombre que estaba escribiendo. Claro. Empezó a escribir cuando tenía 12 años porque frecuentaba la biblioteca de un tío. Ese tío tenía una biblioteca con muchísimos volúmenes y él amaba leer. Desde que aprendió a leer, iba a la casa de su tío para leer y eso hizo que empezara a escribir. Pero además, era traductor. No solamente porque estudió, sino porque se hablaban varios idiomas en la familia y él podía leer en varios idiomas. La familia Auster era de origen judío polaco. Él se decía no practicante, pero por supuesto que pesaba también, ¿no?, el origen familiar. Estudió literatura francesa, italiana e inglesa en la Universidad de Columbia, en New York, entre 1965 y 1967. Por supuesto, al estudiar estas literaturas extranjeras tenía también que practicar el idioma. De ahí que su trabajo principal, digamos, de lo que vivió gran parte de su vida, fue de la traducción. Comenzó trabajando con traducción de Jacques Dupin y otros escritores franceses. Debido a que traducía a muchos escritores franceses, viajó a París por cuestiones de trabajo, ¿no? Después volvió a los Estados Unidos, regresó a París, es decir, fue bastante viajero en su vida. Y la segunda vez que viajó a París fue para evitar que lo reclutaran para la guerra de Vietnam. Era un pacifista, pero además era un hombre inteligente. Sí. Las guerras son absolutamente absurdas. Él lo sabía, lo entendía así. Además, la guerra de Vietnam fue doblemente absurda. Fue una de las guerras exteriores
que se produjeron durante la Guerra Fría. Anteriormente fue la Guerra de Corea. Esas presiones no podía entenderlas como algo por lo que luchar. Entonces, antes de que lo reclutaran, viajó a París. Cuando estaba en París, a mí esto me da mucha ternura, intentó ingresar al Instituto de Altos Estudios de Cinematografía, Institut de Hautes Études Cinématographiques, creo que se dice así. Y no pasó el examen de ingreso, pobre Paul. No pudo entrar a hacer cine, que era lo que él quería. Pero sin embargo, escribió en esa época guiones para películas mudas, que fueron recopiladas bastante más adelante en una película que se llamó El libro de las ilusiones. No fue exitoso como guionista de cine. Entonces, lo que después hizo, por ejemplo, El libro de las ilusiones, fue recopilar lo que había hecho como una especie de experimento y como una especie también de recuerdo de su trabajo como guionista. También escribió poesía. Como poeta tampoco tuvo demasiado éxito y tradujo poesía. Desde 1967 hasta después de 1975 comenzó a escribir uno de sus libros más conocidos, El país de las últimas cosas. Muy reconocido como nivel de escritura, ¿no? Después vamos a ver que tiene sus críticas. A mí particularmente me cuesta mucho leer a Paul Auster. Y después voy a decir por qué. El Palacio de la Luna, que también es bastante autobiográfico. El Palacio de la Luna tiene mucho que ver con su vida, más allá de que tiene ficción también. Trabajó en un petrolero. O sea, se ganó la vida, ¿no? Se ganó la vida. Y más adelante volvió a Francia, donde vivió 3 años, entre 1971 y 1974. Justamente esta estadía para vivir en Francia se debió a que había traducido autores del nivel de Jean-Paul Sartre y de Georges Simenon. Entonces, claro. Y lógicamente las editoriales lo contactaban para que trabajara in situ, digamos, ¿no? Sobre estos autores y sobre otros. Allí en París también escribió poesía y algunas obras de teatro de un solo acto, por la que no es muy recordado. No fue, un grandioso escritor, ni como guionista de cine, ni como dramaturgo. Era un escritor como otros, bueno, pero no se destacó por ese lado. En 1974 se casó con la novelista Lydia Davis, con quien tuvo un hijo, que es Daniel Auster. Se divorció de ella a los pocos años, en 1978. En 1976, Paul Auster escribió la novela negra Jugada de Presión, con el seudónimo Paul Benjamin, que tampoco fue un gran éxito. Ay, qué cosa, nada, no le iba tan bien como él quería. Pero cuando murió su padre, le dejó una herencia. Entonces, en parte por el dolor de la pérdida, pero además porque tenía dinero y pudo dedicarse a escribir, escribió una novela que sí le dio bastante fama, que fue La invención de la soledad. Allí se conoce a Paul Auster como escritor, con La invención de la soledad. Más adelante, en el año 1981, se casó con la novelista Siri Hustvedt, con quien tuvo a su hija Sophie. Tiene 2 hijos, entonces Daniel Auster con Lydia, ¿verdad? Con Lydia Davis, y después con Siri Hustvedt tiene a Sophie. Las dos son la actual esposa, o sea, la viuda de Paul Auster también es novelista. En 1986, publicó Ciudad de Cristal, que forma parte de la trilogía de Nueva York, y El Palacio de la Luna. En 1994, Mr. Vértigo, que también le dio un impulso interesante, y Leviatán. Esta novela es la novela que de alguna forma lo impulsa a nivel global a Paul Auster. Con esta novela además obtuvo el premio Médicis en 1993. En 1995 escribió y dirigió con Wayne Wang las películas independientes Cigarros y Humos del Vecino. Y luego escribió él y dirigió él por sí mismo Heridas de Amor en 1998. O sea, su pasión por el cine la pudo poner en su vida a través de la dirección, de los guiones, de la codirección y por supuesto, de la dramaturgia llevada al cine.
amaba el cine. Sí. Era un gran cinéfilo. No se va a quedar con las ganas tampoco. No se le podía Sí, quedar con no. las ganas. Además tenía el dinero para hacerlo, tenía el apoyo, tenía un nombre, porque cuando Claro. vos hablas bueno, ya en esta época decía 1980 y pico, decías Paul Auster, ya se sabía quién era. Leviatán le dio un impulso muy importante. En 1999 publicó Tombuctú. Esta me encantó. Ya. Tombuctú me gustó muchísimo. En 1999. En 2002, El libro de las ilusiones, que es esta justamente, está guionado también, es una película que reúne todos sus cortos mudos, digamos, ¿no? En 2004, La noche del oráculo. Y en 2005, Brooklyn Follies. En 2006 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias a las letras. O sea, era un hombre ya reconocido a nivel internacional. Sin lugar a duda. Y ese mismo año publicó Viajes por el Scriptorium, mientras comenzó la dirección de la película La vida interior de Martin Frost. En 2008 publicó Un hombre en la oscuridad. Con respecto a la forma de ser de este hombre que tiene muy profusa creación, pero que es reconocido por algunas de esas obras, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, que escribió mucho y no todo es impactante. Después que se hizo un nombre, digamos, y de que fue galardonado, ya entonces sí, se globalizó. No olvidemos que estamos también en la época de los mass media. Entonces, ya el nombrar a Paul Auster como un escritor galardonado, como un hombre también dedicado al cine, como un hombre muy original a nivel de la escritura, le dio también una plataforma para poder crecer a nivel de ventas. Fue un hombre muy comprometido con la libertad. El hecho de provenir también de una familia judía, con todo lo que los judíos vivieron en la década del 40, él nació en 1947, supuso que el pueblo judío instalado en Estados Unidos proclamara mucho las ideas estadounidenses, ¿no? Él se comprometió mucho, pero cuando tuvo que criticar a los gobiernos estadounidenses lo hizo. Claro. Por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam. Muy comprometido con la libertad de expresión. Incluso no fue a China cuando fue invitado, y a Turquía tampoco fue, a donde lo invitaron a presentar Diario de Invierno, que es otro de sus libros, porque los regímenes eran totalitarios, son totalitarios. Entonces, estamos hablando de un hombre que se comprometía y lo decía sin ningún tipo de inconveniente públicamente, ¿no? En su país estuvo también frente al grupo de escritores que se opusieron a Donald Trump. Fue uno de los que llevó, digamos, adelante la pancarta contra Donald Trump a nivel de lo que eran los intelectuales y los escritores. En 2023, su esposa anunció que padecía cáncer de pulmón y el pasado 30 de abril, hace poquitos días, falleció Paul Auster. Si hablamos del estilo, y ahora vamos a leer un fragmento de la trilogía de New York, es un estilo sencillo de forma, pero el problema no está en la forma, sino en la arquitectura de la obra. Claro. Es un autor que escribe sobre el azar, escribe muchísimo sobre las cosas azarosas. Tan es así que una de las críticas que se le ha hecho es que es demasiado azaroso para escribir. A mí me pasa que yo me pierdo, por ejemplo, en la trilogía de Nueva York, que es muy buena. Yo leí Tombuctú, que me gustó muchísimo, he leído varias de él, pero la trilogía de Nueva York tengo que volver a leer, porque te perdés en los laberintos del azar, los laberintos azarosos en los que una persona se ve, en los que una persona se ve sometida a lo que no se sabe, a lo que está, digamos, es imposible de proyectar. Entonces, esa falta de proyección hace que a veces el autor sea un poco, digamos, difícil de leer. Entonces, leerlo no es fácil. No es fácil leer a Paul Auster. A mí me resulta difícil, pero no se puede negar que es sumamente original. La arquitectura de su obra se pierde en un laberinto, pero llega al objetivo que quiere el autor. Entonces, hablamos de un gran escritor, de un hombre muy original, de un creador que no tuvo ningún inconveniente en tirarse al agua a nivel de la creación en algo que fue, por lo que fue muy criticado. Claro. Por lo que fue muy criticado. La trilogía de Nueva York
de la que leeremos un fragmento. Tiene, por ejemplo, historias incrustadas, vistas en abismo, digresiones, espejismos. Entonces, no es fácil de leer, pero es sumamente interesante cómo él logra lo que quiere con un lenguaje, como decíamos, un lenguaje sencillo. La trilogía de Nueva York está compuesta por Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Esta es una edición de bolsillo. Vean ustedes cómo se observa desde abajo. A mí me pasa, por ejemplo, que mi vértigo no es de mirar desde arriba hacia abajo. Es mirar hacia arriba. Es mirar desde abajo hacia arriba. Sí, claro. Allí sí yo lo he corregido, pero digamos, lo he superado en parte. Pero es un vértigo terrible. Cuando yo vi esta etapa en la edición de bolsillo, digo, bueno, entiende lo que yo siento. Pero entiende lo que yo siento. Vamos a leer un fragmentito. Vamos a leer un fragmento. Muy bien. Vamos a leer entonces Ciudad de Cristal, que es como empieza, ¿no? Decíamos que la trilogía está compuesta por Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Uy, La habitación cerrada es impresionante. Vos sabés que ahí sí te perdés en serio. Solo en La habitación cerrada te perdés. Bueno, pero también hay gente que le gusta ese tipo de literatura, no, claro, y la lleva de otra manera, no es para todo el mundo. Claro, claro. A mí me cuesta leerlo, pero no reconozco lo impresionante que es. Claro, y mantener el hilo de ser. Claro, tenés que leer y releer, por ejemplo. Pero Tombuctú, por ejemplo, me encantó. Y también tiene muchísimo de azar y muchísimo de digresión. Pero como te decía, las puestas en abismo, las historias incrustadas son complejas y hay que estar muy atento. O sea, no lo podés leer para entretenerte. Es un escritor al que hay que leer con atención. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó 3 veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Mucho más tarde, cuando pudo pensar en las cosas que le sucedieron, llegaría a la conclusión de que nada era real excepto el azar. Pero eso fue mucho más tarde. Al principio, no había más que el suceso y sus consecuencias. Si hubiera podido ser diferente, o si todo estaba predeterminado desde que la primera palabra salió de la boca del desconocido, no es la cuestión. La cuestión es la historia misma. Y si significa algo o no significa nada, no es la historia quien ha de decirlo. En cuanto a Queen, no es preciso que nos detengamos mucho. Quién era, de dónde venía y qué hacía tienen poca importancia. Sabemos, por ejemplo, que tenía 35 años. Sabemos que había estado casado, que había sido padre y que tanto su esposa como su hijo habían muerto. También sabemos que escribía libros. Para ser exactos, sabemos que escribía novelas de misterio. Escribía estas obras con el nombre de William Wilson y las producía a razón de 1 al año aproximadamente, lo cual le proporcionaba suficiente dinero para vivir modestamente en un pequeño apartamento de Nueva York. Cuando no dedicaba más de 5 o 6 meses a una novela, el resto del año estaba libre para hacer lo que quisiera. Leía muchos libros, miraba cuadros, iba al cine. En verano veía los partidos de béisbol en la televisión, en invierno iba a la ópera. Más que ninguna otra cosa, sin embargo, le gustaba caminar. Casi todos los días, con lluvia o con sol, con frío o con calor, salía de su apartamento para caminar por la ciudad, sin dirigirse a ningún lugar concreto, sino simplemente a donde lo llevaran sus piernas. Nueva York era un espacio inagotable, un laberinto de interminables pasos, y por muy lejos que fuera, por muy bien que llegase a conocer sus barrios y calles, siempre le dejaba la sensación de estar perdido. Perdido no solo en la ciudad, sino también dentro de sí mismo. Cada vez que daba un paseo, se sentía como si se dejara a sí mismo atrás y, entregándose al movimiento de las calles, reduciéndose a un ojo que ve, lograba escapar a la obligación de pensar. Y eso, más que nada, le daba cierta paz, un saludable vacío interior. El mundo estaba fuera de él, a su alrededor, delante de él, y la velocidad a la que cambiaba le hacía imposible fijar su atención en ninguna cosa por mucho tiempo. El movimiento era lo esencial, el acto de poner un pie delante del otro y permitirse seguir el rumbo de su propio cuerpo. Mientras vagaba sin propósito, todos los lugares se volvían iguales y daba igual dónde estuviesen.
En sus mejores paseos conseguía sentir que no estaba en ningún sitio. Y esto, en última instancia, era lo único que pedía a las cosas, no estar en ningún sitio. Nueva York era el ningún sitio que había construido a su alrededor y se daba cuenta de que no tenía la menor intención de dejarlo nunca más. En el pasado, Quinn había sido más ambicioso. De joven había publicado varios libros de poesía, había escrito obras de teatro y ensayos críticos, y había trabajado en varias traducciones largas. Pero bruscamente había renunciado a todo eso. Una parte de él había muerto, dijo a sus amigos, y no quería que volviera a aparecérsele. Fue entonces cuando adoptó el nombre de William Wilson. Quinn ya no era la parte de él capaz de escribir libros, y aunque en muchos sentidos Quinn continuaba existiendo, ya no existía para nadie más que para él. Mira vos. Se describe a sí mismo, ¿no? Tal cual, muchísimo. Tal cual. Se describe a sí mismo como era él. Y bueno, y esa llamada telefónica dispara toda una serie de cosas que se van dando como un efecto dominó, pero al mismo tiempo es como si las vieras de arriba y es como una especie de gran escalera de caracol. Mirá vos. Pero viste que el lenguaje es sencillo, Sí. que hay una descripción. Bueno, pero eso ayuda muchísimo. Claro, también, ¿no? por supuesto, para que vos como digo, hay que leerlo con mucha atención, porque no es fácil entrar en esos laberínticos pensamientos que escribe Paul Auster, pero es sumamente interesante, apreciarlo, leerlo, atenderlo, bueno, y que haya paz en su tumba. Está recientemente fallecido, pasó Paul Auster para viajar lejos. Bueno, muy bien, gracias María. Los talleres literarios los dejamos también. Vieron que en la descripción de los videos están los números de teléfono. Perfecto. Pueden encontrar todo ahí también, Sí, ¿no? está todo allí, está trabajando muy lindo. Otipo Kids Lexis, que es el nuestro, el que estamos haciendo en casa, está trabajando muy bien. Está trabajando muy bien los desayunos literarios. Estaban invitados a que vayan, vean si les gusta, se queden. Está trabajando Literatum. Van a ver en la descripción que está todo y están los números telefónicos para contactarse con nosotros. Ahí está. Bueno, gracias María y nos reencontramos la próxima. Nos reencontramos la próxima. Hasta la próxima, audiencia.